Bienvenidos a este espacio para el emprendimiento, en donde conversaremos con líderes del negocio, especialistas e invitados que compartirán su conocimiento y experiencia para ayudarte en el desarrollo exitoso de tu negocio Amway. Bienvenidos al podcast Tu vida como tú la quieres. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo podcast de Tu vida como tú la quieres. Soy Catalina Díaz y hago parte del departamento de INA y eventos de Amway Colombia. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Sandra Toro. Es médico cirujano, reflexóloga e hipnoterapeuta y además embajadora Nutrilite. Bienvenida, Sandrita, gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Hola, Cata. No, pues antes muchísimas gracias por la invitación. Qué rico poder compartir contigo y con todas las personas que escuchan este podcast. Bueno, gracias a ti. Y hoy vamos a hablar de un tema que está muy de moda y es muy importante. Y es cómo proteger el sistema inmunológico. La primera pregunta aquí sería, ¿para qué o por qué tener un sistema inmunológico óptimo o en buenas condiciones? Bueno, Cata, sí, esa es una pregunta muy importante porque yo estoy segura que no todos tenemos tan claro el por qué o el para qué. Y eso es fundamental, porque eso nos va a llevar a que cuando lo tenemos claro y tenemos un nivel de conciencia más alto, pues vamos a lograr cosas increíbles. Y les quiero contar por qué como médica, hoy les quiero explicar el por qué es importante o qué función tiene el sistema inmunológico en nuestro cuerpo. Pues vean, tiene dos funciones muy importantes. Una de ellas, pues, es el sistema de defensa. O sea, es el que nos protege cuando entramos en contacto con hongos, bacterias, virus o parásitos que son ajenos a nosotros, que realmente son agentes extraños y externos. Y pues obviamente si el sistema inmunológico no tiene, y nosotros no tenemos un buen sistema de defensa, o sea, un montón de soldaditos listos a la batalla, porque eso es como yo se los explico a mis pacientes, pues obviamente corremos el riesgo de perder esa batalla y el objetivo es ganarla siempre que entramos en contacto con alguno de estos gérmenes o microbios externos a nosotros. Y la otra razón, porque es la otra función muy importante entenderla, es que cuando el sistema inmunológico sufre por alguna razón, o sea, no está en su mejor capacidad o en su mejor condición, ¿qué pasa? Empieza a reconocer las células que nosotros tenemos normales en nuestro cuerpo como agentes extraños. O sea, dice que no son nuestros, siendo los nuestros. ¿Y qué pasa? Pues empieza a hacer un daño a las células. Y eso es el inicio para desarrollar, o sea, con una gran posibilidad de desarrollar enfermedades como ¿cuáles? Como lupus, como psoriasis, como tiroiditis, como diabetes mellitus tipo 1, como artritis reumatoidea y muchísimas más, pues que obviamente no es el caso de hablar ahora de medicina, pero quiero con eso como, o sea, decirte, sí vale la pena, o sea, necesitamos entender y tener muy claro el por qué tener un sistema inmunológico competente, o sea, óptimo, o sea, que tengamos esos soldaditos de batalla siempre en la mejor posición y con la mejor condición para lograrlo. Qué buena explicación, Sandra, muchas gracias. Mira, ¿y cómo a través del día a día logramos mantener ese sistema inmunológico en buenas condiciones, como pues lo nombraste ahorita en tu comentario? Bueno, lo primero que quiero contarles es que todos nosotros tenemos factores de riesgo, o sea, hay situaciones internas, externas o inherentes a nosotros como seres humanos de que nos ponen en riesgo de que nuestro sistema inmunológico pues, no tenga esa condición óptima y de buena calidad. ¿Cuáles serían esas? Miren, una de ellas es el sedentarismo. El sedentarismo cada vez es mucho más marcado y uno de los responsables de ello es la tecnología. O sea, la tecnología le ha permitido al ser humano y a todos nosotros, pues miren, por tecnología hoy nos estamos comunicando a través de un podcast y poder llevar información a tantas personas. Entonces, qué buena es la tecnología, pero nos tiene cada vez más quietos. A los adultos todo el tiempo frente a un computador, con celular, con tablet, el televisor también es parte de ello, e imagínense los niños, ya los niños, los juegos de ellos no es la bicicleta en la calle o en los ámbitos deportivos, en la natación, el patinar, no, la mayoría de ellos ya los juegos que piden son
todos electrónicos, entonces ellos también desde muy pequeños ya tenemos al ser humano muy sedentario, o sea, un factor de riesgo que nosotros tenemos que ser conscientes de ello, pues para no tenerlo. Otro es el consumir tóxicos como cigarrillo, licor y otros más, pues obviamente nos ponen en riesgo, muy importante. Y puede que no, muchas veces no seamos nosotros los que lo consumimos, sino el vecino o la persona que tenemos al lado, pero también nos afecta. ¿Qué más nos afecta? El estrés. El tener situaciones y vivir bajo estrés o en lugares estresantes, pues obviamente nuestro cuerpo reacciona desde la célula y muchas funciones cambian. Hay un sistema hormonal que también reacciona y hay muchas funciones que al alterarse o que se alteran de manera muy constante, no puntual, sino permanente, pues obviamente nos ponen en riesgo. Así que muy importante nosotros ser conscientes de que vivimos en una época diferente, en una época con estrés. Vean, estrés es salir a la calle y cruzar la calle, o sea, que no me vaya a pisar un carro. Lo que pasa es que es tan del día a día que uno no le pone atención, pero en esas nos toca correr y eso es porque el sistema del cortisol funcionó. Entonces, eso es algo muy puntual. El problema es cuando el cortisol se eleva de manera permanente a través del estrés y entonces me afecta al sistema inmunológico. El vivir en ciudades contaminadas, yo infortunadamente vivo en una ciudad contaminada. Entonces eso también me pone en riesgo. No sé, cada uno de ustedes, los que hoy nos escucha, pues en qué condición vivirá. Y si vives en un lugar que no es contaminado, qué privilegiado eres. Pero muchas personas sí tenemos ese factor de riesgo. Otro factor de riesgo, la alimentación. El tipo de alimentación que tenemos en el día a día, consumimos muchos alimentos procesados y ultraprocesados. Eso va en contra de una buena salud, de un buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Y el consumo de antibióticos. Pues vean, en mi país que es Colombia, no sé si pasará lo mismo en los demás países de América Latina, donde las personas pueden fácilmente acceder a medicamentos sin prescripción médica. Ojalá las personas solamente consumieran medicamentos porque el médico se lo ordenó bajo su responsabilidad. ¿Por qué? Porque el consumir, por ejemplo, antibióticos afecta la microflora que tenemos, la microbiota que tenemos en nuestro sistema gastrointestinal y esa, les quiero decir, la microbiota, y estoy segura que cada vez van a escuchar más de este término, es porque esta microbiota son microorganismos que viven con nosotros, pero estos son benignos, estos son saludables. Y estos intervienen en muchas funciones del cuerpo. Una de ellas es absorber los nutrientes de los alimentos que comemos y otra tienen que ver con tener un sistema inmunológico de muy buena calidad. Entonces, imagínense, y el antibiótico lo altera. Entonces, miren, por favor, no se automediquen, es la mejor recomendación que les podría dar. Pues bien, si tenemos en cuenta todos estos factores de riesgo, pues yo les quiero resumir en 5 pilares lo que podemos llevar y tener en el día a día cada uno de nosotros para lograr tener un sistema inmunológico óptimo y competente. ¿Cuáles serían esos 5 pilares? Pues bueno, practicar ejercicio. Y cuando hablamos de ejercicio es practicar 150 minutos por semana. No en una mañana, no en un día, sino fraccionado para que realmente logre el resultado. 150 minutos los vamos a fraccionar en 3 días a la semana, cada vez 50 minutos, o 5 veces a la semana y cada vez 30 minutos. Miren, eso es fácil de inculcarlo a los niños y eso es fácil de agendar. O sea, tú 30 minutos los debes y los puedes agendar de que lo vas a hacer todos los días porque es parte de tu autocuidado. Entonces es muy importante y eso va a reflejarse en tener un sistema inmunológico competente. Segundo, descansar. Nosotros necesitamos tener las horas de sueño correctas para que nuestro cuerpo pues se regenere, para que nuestro cuerpo descanse. Él nunca para, pero necesita tener diferentes ritmos. Las horas de sueño son fundamentales. Les quiero contar que nuestro cuerpo funciona con la cronobiología, con el ciclo circadiano, o sea, el día y la noche. Las horas de sueño deben cursar en la noche, entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, porque en ese horario, por cómo funciona nuestro cuerpo, se producen algunas hormonas que no se producen en el día. Y una de ellas, y en este caso muy importante, es la hormona de crecimiento. En los niños, pues sobra decirlo, la sola palabra lo dice, pues es fundamental, están en plena etapa de crecimiento, necesitan que esa hormona se produzca
y ellos deben dormir 8 horas. Esas 8 horas, recuerden, entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Y los adultos de 6 a 8 horas todos los días. Ya no vamos a crecer más, pero en ese horario la hormona de crecimiento lo que hace es que hace la regeneración celular. O sea, se están produciendo las células nuevas y necesitamos que sean células nuevas de buena calidad. Y eso va a depender también de esos hábitos. Entonces, qué importante. Otro pilar es controlar y manejar el estrés. ¿Cómo podemos manejar y controlar el estrés? Pues bueno, un tema que hoy se habla muchísimo de él es a través de la meditación. También puede ser, si te gusta pintar, dedicar un espacio de tiempo a pintar, eso te va a ayudar a botar el estrés. Otro, un tipo de meditación activa, que es la jardinería. Entonces, qué rico si te gustan las plantas, pues bueno, es un buen momento para que tú también ahí estés botando el estrés, pero cultivando otros valores y entre ellos, pues, a través de las flores y el jardín. Entonces, qué importante. Cuarto pilar, la alimentación. La alimentación es clave, es fundamental, o sea, esto es innegociable. Necesitamos buscar alimentarnos de la forma más natural posible. ¿Qué quiere decir? Consumir alimentos lo menos procesados y ojalá no ultraprocesados. ¿Por qué? Porque los procesados y ultraprocesados tienen muchos ingredientes que afectan el cuerpo de todos nosotros. Y una de las cosas que afecta va a ser el sistema inmunológico. Entonces la invitación es a tener una alimentación muy basada en frutas y verduras y especialmente en verduras. Miren, la Organización Mundial de la Salud recomienda consumir de 5 a 9 porciones diarias de frutas y verduras. Y les quiero contar por qué. Porque nosotros cuando comemos a través del alimento estamos llevando información a nuestro cuerpo, pues para que él realmente con ello haga lo que debe hacer y es ejercer todas las funciones desde la célula. ¿Qué pasa cuando nosotros no consumimos esa cantidad de frutas y verduras y que no consumimos además la proteína correcta, grasas y carbohidratos saludables? Pues que nuestro cuerpo no tiene la materia prima para funcionar de manera óptima. Pero, ¿saben? Imagínense que los estudios de la Organización Mundial de la Salud reportan que aproximadamente entre el 75 al 80% de la población del mundo no consumimos esta cantidad de frutas y verduras. ¿Y por qué hacen tanto énfasis en esto? Les voy a decir, porque la principal fuente de vitaminas y minerales son las frutas y las verduras. Y las vitaminas y minerales son esenciales y nuestro cuerpo no las produce y se requieren para que haya un buen funcionamiento desde la célula. Entonces, eso me llevó a mí, como médica también, a entender que incluso que yo no consumo las 5 o 8 porciones diarias de frutas y verduras por diferentes razones. A veces una de ellas es el tiempo. Otras veces es porque no tengo en mi casa todo el tiempo y porque o se van deteriorando o se me acabaron y no he tenido tiempo de ir a mercar. Entonces vean que, pero ni teniéndolas me las consumo a las 5 a 9, tengo que ser honesta. Entonces empecé a entender por qué era importante complementar mi alimentación con un suplemento dietario. Y empecé a buscar cuál sería el mejor, porque definitivamente para mí lo mejor, para mis pacientes lo mejor y hoy para ustedes quiero lo mejor. Y encontré la línea Nutralight. Oye, qué información tan interesante. Sé que definitivamente nos va a ayudar en el día a día. Pero hablaste de algo muy importante y fue Nutralight. Cuéntanos, ¿por qué Nutralight? Bueno, sí, les quiero contar por qué. Porque no es un simple capricho. Realmente hay un respaldo impresionante. Porque vean, Nutralight es la única marca global de suplementos dietarios que siembra, cosecha y procesa sus plantas en sus propias granjas con certificación orgánica. Esta compañía Nutralight tiene más de 75 laboratorios, tiene más de 100 científicos en el desarrollo de producto, en investigación clínica y en educación. Tiene un instituto de salud con científicos internacionales especializados en nutrición, salud y genética. Tiene más de 190 patentes registradas y tiene muchas en proceso de registro. Es un control de calidad que es impactante. Imagínense, hace 25,000 pruebas por mes a toda esa materia prima que sale de sus granjas y más de 500,000 evaluaciones por año para poder garantizar la calidad del producto. Ellos controlan cada paso, desde la semilla hasta el suplemento.
Y ellos combinan lo mejor de la ciencia con lo mejor de la naturaleza. Por eso yo decidí que para mí lo mejor y es Nutrilite. No, qué increíble respaldo y todo eso que nos acabas de contar. Bueno, cuéntanos cómo podemos hacer equipo entre la alimentación y la suplementación para reforzar nuestro sistema inmunológico. Bueno, mira, te quiero contar que Nutrilite ofrece suplementos dietarios y estos suplementos contienen vitaminas, minerales y fitonutrientes que pueden ayudar a complementar las necesidades de nutrientes que el cuerpo requiere diariamente para tener una salud óptima. Entonces, el mejor equipo siempre será, recuerden los 5 pilares: ejercicio, descanso, manejar el estrés, una alimentación balanceada, equilibrada y nutritiva, y complementar con suplementos, en este caso de la línea Nutrilite. Bueno, como esto que acabas de decir definitivamente es el resumen y son los pilares del bienestar, que es hacer ejercicio, tener un descanso apropiado, manejo del estrés, tener una alimentación balanceada y nutritiva, y por último, los suplementos. No sé si quieras comentarnos algo al respecto, algo adicional que nos pueda servir para cerrar esta conversación tan nutritiva del día de hoy. Bueno, Cata, la verdad es que lo que más quiero es que haya quedado claro el por qué y para qué tener un sistema inmunológico competente, en que realmente nos vamos a beneficiar cada uno de nosotros, en que son hábitos que simplemente si no los tienes hoy, tú los puedes empezar a cultivar, y si realmente tienes la autodisciplina, lo vas a lograr. Pero es sencillo, o sea, miren, al principio como todo es escribirlo y todos los días hacer un checklist. Ya hice ejercicio, ya si descansé las horas que eran, estoy manejando el estrés porque estoy haciendo meditación o estoy haciendo jardinería, en fin, de la manera que lo hayas decidido hacer. No son las únicas maneras, hay muchas maneras más, pero ahí les dejo tarea para que investiguen un poco. Y pues obviamente estoy cuidando mi alimentación. O sea, necesitamos volvernos conscientes de lo que yo estoy llevando a mi cuerpo. Vean, eso es como un computador. Tú compras un computador nuevo y él no tiene ningún programa, pero tú necesitas que él funcione de determinada manera, pues para eso lo conseguiste. Bueno, tu cuerpo es un computador. De acuerdo a la información que tú le des a través de los alimentos, pues va a ser el resultado. Y les voy a decir, si algo necesitamos cuidar es nuestro cuerpo, porque es el único vehículo que tenemos para el recorrido que tenemos en esta vida. Y pues qué mejor manera de que poder disfrutarlo con una buena salud, y depende solo de esos pocos y pequeños 5 hábitos, que los tenemos a la mano de cada uno de nosotros, que lo podemos lograr, y que ¿quién se va a beneficiar? Pues cada uno de nosotros. ¿Quién más? O sea que vale la pena. Yo los invito a que definitivamente los pongan en práctica y que complementen con la línea de Nutrilite, porque tiene los mejores productos con unos nutrientes increíbles que nos aporta para nosotros realmente vivir el resultado. Bueno, gracias, Sandrita. Nos dejas muchas enseñanzas: conciencia, salud, hábitos y Nutrilite. Muchísimas gracias por acompañarnos y espero verte en otro episodio. Con gusto, Cata. Espero que nos veamos pronto. Gracias. Y a todos nos escuchamos en otro episodio de Tu Vida Como Tú La Quieres. Gracias por escuchar nuestro podcast Tu Vida Como Tú La Quieres. Nos vemos en un próximo episodio.